Mi nombre es Hilaria Andrea Eslava, estudiante de Medicina de 10º semestre de la Universidad de Pamplona, y el día de hoy, junto con la tutoría del Dr. Albert Coa, vamos a presentar la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki también va a ser conocida como un síndrome linfático monocutáneo y una poliarteritis nodosa infantil. Es una enfermedad febril de la infancia que se va a dar de forma predominante en Asia. Es una enfermedad inflamatoria que va a ocasionar una vasculitis y una afectación de los vasos, principalmente los vasos coronarios. Del 20 al 25% de los niños que no son tratados pueden llegar a formar un aneurisma coronario, mientras que menos del 5% de los niños que sí son tratados van a formarlo. Su etiología va a ser principalmente desconocida, sin embargo, se han creado diferentes teorías o hipótesis que están encaminadas a esclarecer cuál es la etiología de esta enfermedad. Primero, el origen infeccioso. Esta teoría se desarrolla ya que hay algunas características clínicas como la fiebre, el exantema o un cuadro agudo que pueden decirme que puede ser de origen infeccioso. Sin embargo, hay otros datos que dicen que no. Por ejemplo, que los miembros de una misma familia o personas que están conviviendo en un lugar como por ejemplo la guardería no van a ser contagiadas en multitud. Por otro lado tenemos la teoría genética, y esta va a ser una teoría que va a estar más reforzada, puesto que podemos ver que va a ser principalmente en los países asiáticos, y también podemos ver que va a tener un factor de riesgo o un mayor predominio por personas que tengan una historia familiar de esta enfermedad. Sobre la epidemiología podemos ver que es una enfermedad que va a dar de forma principal en la infancia, va a dar más que todo en varones y principalmente en razas asiáticas y de las islas del Pacífico y la etnia hispana. Bueno, ahora para hablar de la patogenia, tenemos que esta enfermedad va a afectar principalmente a las arterias de calibre medio, de forma más predominante a las coronarias, pero también puede llegar a afectar otras arterias. Esta arteriopatía va a dividirse en tres fases. Primero, la arteritis necrotizante neutrofílica, que va a estar de 1 a 2 semanas, y en esta básicamente va a comenzar en el endotelio y se va a mover a través de la pared. Aquí se pueden formar algunos aneurismas por la arteritis. Esto me va a llevar a la fase 2. Esta fase 2 va a ser una vasculitis subaguda o crónica por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, y va a durar de semanas a años. Básicamente acá se pueden formar los aneurismas fusiformes, y estos vasos afectados en esta fase van a llevarme a la fase 3, que es una consecuencia de la anterior, donde se van a producir unos miofibroblastos de células musculares lisas que van a producir una estenosis progresiva, y esto me va a llevar a que se formen unos trombos y haya una obstrucción de la luz del vaso. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que la principal va a ser una fiebre. La fiebre va a ser alta y aguda, quiere decir que debe tener más de 38.3 grados centígrados y debe tener por lo menos 5 días de evolución. Lo normal van a ser de 1 a 2 semanas, pero mínimo tiene que tener 5 días de fiebre. Esta fiebre va a ser remitente y no va a responder a antipiréticos. Aparte, tenemos 5 criterios principales clínicos para diagnosticar esta enfermedad. Primero, una inyección conjuntival bilateral sin exudado y con respeto límbico. También vamos a tener un eritema de las mucosas faríngea y oral con una lengua en fresa y labios rojos y agrietados. Por otro lado, tenemos un edema indurado y un eritema en las manos y pies. Este edema en las plantas de los pies puede producir algún malestar la estación. También va a tener algunos signos como una descamación periungual y también perineal, y unas líneas de view, que básicamente es un surco transverso a lo largo de las uñas, y van a aparecer de 2 a 3 meses. Aparte vamos a encontrar un exantema polimorfo y linfadenopatías cervicales no supurativas. Estas linfadenopatías van a ubicarse principalmente de forma unilateral y van a tener principalmente más de 1.5 centímetros. Si no concuerdan con estas características, muy probablemente el diagnóstico no sea enfermedad de Kawasaki. Entonces acá en la tabla vamos a poder ver los síntomas que van a ser más frecuentes, como la fiebre, la lengua en fresa, conjuntivitis, la descamación, los exantemas, la induración y otros síntomas como por ejemplo la piuria, la diarrea y la artritis, y aparte las otras. Entonces vamos a encontrar en esta imagen una lengua de fresa, que es la que ya pues les había comentado. Acá una inyección conjuntival. Acá vamos a poder ver el edema en las manos, y acá vamos a poder ver un exantema que se encuentra de forma predominante en la región perineal.
Y acá pues un exantema que se va a encontrar de forma más difusa. Con respecto a la evolución, vamos a tener que la primera es una fase aguda febril donde vamos a encontrar un cuadro clínico muy florido de esta enfermedad que va a caracterizarse por la fiebre, inyección conjuntival, lesiones orofaringeas, un edema indurado, un exantema, adenopatía cervical, irritabilidad, anorexia y diarrea. Por otro lado, encontramos la fase subaguda donde la fiebre, el exantema y la adenopatía van a empezar a ceder, pero la inyección conjuntival y la irritabilidad van a continuar. Aparte, van a empezar a aparecer las descamaciones perineales y también en los dedos y las artritis y las artralgias. Y luego tenemos la fase de convalecencia. En esta fase básicamente van a desaparecer los síntomas y los reactantes de fase aguda van a empezar a disminuir. Entonces acá es básicamente el determinante, si los aneurismas van a resolver o van a llegar a persistir y pueden llegar a darse una disfunción cardíaca. Aparte de las características clínicas, vamos a encontrar unas pruebas de laboratorio que nos van a ayudar al diagnóstico, donde vamos a encontrar una leucocitosis de más de 20.000 en el 50% de las personas y más de 30.000 en el 15%. Vamos a encontrar unos reactantes de fase aguda como BSG y PCR aumentados. Las plaquetas van a ser al principio normales y luego de la 1 o 2 semanas se van a encontrar elevadas hasta 1 o 2 millones. Va a poderse encontrar posibles signos de anemia hemolítica y la ecocardiografía bidimensional puede demostrarnos una disminución en la fracción de eyección y también algún signo de algún aneurisma que se pueda encontrar ahí. Como vemos en la imagen, podemos ver un aneurisma en la imagen A y en la imagen B. Bueno, y ahora para hablar un poco del diagnóstico ya sintetizado, encontramos que principalmente clínico es un niño con fiebre de más de 5 días y que tengan 2 o 3 criterios clínicos compatibles o que sea un lactante con fiebre de más de 7 días que no tenga otra explicación. Entonces tomamos las pruebas de laboratorio que son las que les dije de los lactantes de fase aguda y dependiendo del resultado que me dé, entonces se puede revalorar o luego seguir indagando sobre los otros hallazgos de laboratorio y si da positivo entonces lo tratamos. Bueno, en el tratamiento vamos a encontrar que en el estadio agudo vamos a darle una inmunoglobulina intravenosa de 2 gramos kilogramos por 10 a 12 horas y también un ácido acetilsalicílico de 30 a 50 miligramos kilogramo por día o 80 a 100 miligramos kilogramo día veo cada 6 horas hasta que el paciente esté apirético por lo menos 48 horas. Esto quiere decir que el ácido acetilsalicílico al principio va a ser utilizado con dosis antipiréticas, pero cuando la fiebre cese va a empezar a ser utilizado con dosis antitrombóticas. Entonces vamos a encontrar que en el estadio de convalecencia el ácido acetilsalicílico va a ser usado con 3 a 5 miligramos por kilogramo una vez al día hasta 6 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad si hay hallazgos coronarios normales o a lo largo de la evolución. Ahora, si hay pacientes con anomalías coronarias, encontramos que el ácido acetilsalicílico va a ser 3 a 5 miligramos por kilogramo vía oral una vez al día. También se va a utilizar clopidogrel 1 miligramo kilogramo día y la mayoría de los expertos también añaden warfarina o heparina bajo peso molecular a todos los pacientes que tengan algún riesgo más alto de trombosis. Si hay una trombosis coronaria aguda, va a ser de elección el tratamiento fibrinolítico. En las complicaciones que se pueden presentar vamos a encontrar un infarto de miocardio, angina y muerte súbita. Por esta razón los antitrombóticos van a ser la piedra angular de esta enfermedad. La aspirina va a continuar como tratamiento en los niños con aneurismos coronarios. La mayoría, bueno, como tal el pronóstico, la mayoría de estos va a volver a su estado inicial. El tratamiento va a reducir, como ya les dije anteriormente, los aneurismas hasta menos del 5%. Cuando hay una enfermedad de Kawasaki grave va a tener una recidiva de 1 a 3% y el pronóstico va a depender mucho de la gravedad coronaria. Sin embargo, su mortalidad va a ser de 1%. Gracias.